es un recording ya. Pues muy buenas noches. Gracias por estar esta noche con nosotros. Creo que nos debíamos, Álvaro, tengo que agradecerle a Álvaro que fue el que más persistió en la idea de hacer una reunión, aunque sea virtual, ya que la reunión en persona se comenzaba a volver un poco difícil y el número se comenzaba a alejar ahí en la distancia del 2020. Y pues era una pena que no se haga algo oficialmente, a pesar de que hubo una presentación en la Feria del Libro de Lima, pero siempre pues, a más distancia todavía fue un poco como que un saludo a la bandera. Entonces, gracias por esa presión, Álvaro. Me alegra bueno, que lo hagamos aunque sea virtual y que esto sirva para que los escritores de los bárbaros se conozcan y de alguna manera, pues, promocionar su trabajo. Como les explicaba antes del evento, este evento no es una lectura de textos, pero todos los escritores que están presentando hoy día y el día miércoles 2 de junio, que es la segunda parte, van a conversar acerca de los textos que han escrito o su vida dentro de la pandemia. Veo a la doctora Gabriela Polit. Muchísimas gracias por venir. Muchísimo gusto desde Texas. Eh, y como tenemos, ya nos sacamos de encima esto de leer, yo los dejo en absoluta libertad. Haré un par de preguntas y todo, pero si ustedes quieren conversar de algo, presentar algo, decirnos algo que están haciendo, que les interesa promocionar, por favor, siéntanse en absoluta libertad de hacerlo, también de conversar, de preguntarse entre ellos. Hagámoslo esto lo más informal posible, dentro de la formalidad del formato este. No sé si, bueno, me puse ahí la portada atrás, no sé si queda bien, todavía unas manchas, pero bueno, trataré de evitar esta cosa que tenemos de ver cómo se ve en la pantalla. Adiós. Voy a comenzar con una pequeña presentación que he preparado, una slide presentation, y después de la presentación, de ciertas cosas generales, voy a presentar uno por uno y como que conversamos la conversación autor por autor. Primero, a ver, este es a ver, bueno, el conversatorio de hoy es parte de una jornada de 2 sesiones. Hoy día tenemos, bueno, estaban programados una 9 escritores, creo que estamos los 9, ¿sí? Guillermo Severiche, Cris Cabrera, Hernán Vera Álvarez, Vera, Gastón Birkel, Ethel Barja, Carlos Villacorta, Álvaro Vaquero, Beni Chueca y Mario Michelena. Todos ellos han publicado en este número 16-17 Estados del Amor de los Bárbaros. Solo para hacer un cherry, anunciar que el número que sigue, que también era parte de la presión de hacer este evento, es que ya estamos pensando en sacar el número 18, que es un número dedicado al teatro, que está en preparación, que debe salir a mediados del verano. Claro, con la pandemia todo se ha, voy a decir una grosería, todo se ha postergado, se ha retrasado. Pero el número lo está haciendo Gabriela Constantín Duresi, que es colaboradora habitual de Los Bárbaros, con siempre textos dramáticos, con Felipe Díez, que trabaja en Madrid, una editorial que es la editorial que publica Los Bárbaros en Europa, Punto de Vista, pero él tiene una vida dedicada a escribir, a publicar textos sobre teatro. Entonces ellos dos, Felipe y Gabriela, están preparando este número que, como les digo, debe estar listo para mediados del verano. El número del otoño, aprovecho para invitar a los que vean este video y para ustedes también, por supuesto, está dedicado al tema sustancias de todo tipo. No,
alcohol, drogas, para ser más específico, cigarros, tabaco. Alguien me propuso algo, pastillas para la depresión o tema de medicinas, cualquier tipo de sustancias, claro, siempre con el fondo de la ciudad de Nueva York, que es lo que une a los textos de todos los libros de los bárbaros. Antes de comenzar con la presentación, me gustaba promocionar algunas de las cosas que han pasado en estos meses. Sobre todo quisiera hablar, recomendar, decirles que ustedes también, si pueden, recomienden el trabajo que está haciendo este grupo de gente en la Universidad de Texas con Hablemos Escritoras. Es una cosa extraordinaria, tienen alrededor de 300, 200 y tantas entrevistas a escritoras, editoras, editores. Los Bárbaros también estuvo invitado al podcast que tienen. Tienen una colección, una biblioteca digo, programas podcast, un blog, crítica literaria sobre algunos de los libros de autoras. No, está muy enfocado en Latinoamérica, pero también bastante, y eso me gusta, en escritores que viven en Estados Unidos. Entonces, el trabajo de este grupo, liderado por Adriana Pacheco, es extraordinario. Entonces, me gustaba empezar el evento mencionándolo y diciéndole que por favor traten de apoyar este gran esfuerzo, que de cierta manera creo que es lo que necesitamos, juntar un poco a lo que se hace en varias partes de Estados Unidos para tener más fuerza, ¿no? Por eso también me interesaba promocionar, ya que incluso en este evento tenemos a 3 autores vinculados con el trabajo de Suburbano en Miami, lo que está haciendo Suburbano también liderado por Pedro Medina, pero con Gastón, con Vera, con otro grupo de personas que los ayudan. Es extraordinario el trabajo de la editorial SET, incluso los podcasts. He escuchado varios por ejemplo, el de Fontana, que es el escritor uruguayo que publicó, que escribió Veneno, es buenísimo. Y el trabajo también de la revista, publican crónicas, ensayos. Entonces, por favor, en lo posible, traten de recomendar, de promover, porque también lo que hacen ellos, de cierta manera, nos beneficia a todos. Y por supuesto, lo que hace Naida Saavedra con el New Latino Boom, que también es un esfuerzo por juntar a gente que está haciendo cosas interesantes en todo Estados Unidos, en español. Entonces, pues ella, yo sé que estos esfuerzos son más que nada grupos de 1, 2, 3, 4, 5 personas, pero si todos nos ayudamos, creo que se puede hacer algo importante. Nos podemos ayudar todos de cierta manera. Entonces, eso quería empezar con eso. Y empiezo presentando ahora a Guillermo Severiche. Creo que debería ser la presentación oficial con el texto de los bárbaros y después le doy la palabra a Guillermo. Guillermo ha publicado en este número, pero ya ha publicado antes con nosotros, pero en este número tiene dos poemas, Cuerpos Apartes y Delirio. No, más que poemas, son textos cortos. Delirio no se puede usar con la pantalla. Cuerpos Apartes y Delirio. Guillermo nació en Mendoza, es escritor, investigador académico y profesor universitario. Realizó el doctorado en literatura comparada en Louisiana State University y el MFA en escritura creativa en español en NYU. Actualmente es profesor en el Departamento de Lengua y Literatura de Fordham University. Es fundador y director de la serie Lecturas y Talleres en Construcción. Eso es lo que yo encontré en la red, Guillermo. Creo que me parece pertenece a las lecturas que organizas. Y también se desempeña como manager literario en el IATI FIDRA. No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero es de teatro. Entonces voy a terminar acá de compartir. Y Guillermo, si puedes quitarte el mute, gracias. Pues me gustaría que nos hables un poco de tu trabajo, cómo se junta lo que haces como escritor
como promotor literario, Ujú. como profesor, y cómo todo eso de alguna manera tiene que ver con tu experiencia de inmigrante en Nueva York, no sé, cuéntanos un poco de si es que hay una conexión, si lo tratas de enfocar de diferentes maneras o si ves una cosa común que los une y cómo te sientes ser parte de este grupo de gente que está viendo en Nueva York que trata de eso, de crear una obra, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues la verdad, yo llegué a Nueva York van a ser 5 años, y de hecho ahora en agosto de este año van a ser 10 años de que vivo aquí en Estados Unidos, así que es un número importante y que me ha Yes. hecho pensar en muchas cosas. Y pues este tiempo en Nueva York ha sido los primeros años simplemente de cambiar un poco el rumbo en el que venía haciendo el doctorado, dedicándome a la investigación sobre todo, pero tenía la escritura de lado de algo como que me llamaba, y hacia el final del doctorado decidí, bueno, intentar algo nuevo, algo diferente, algo que tenía muchas ganas de hacer, y así fue como llegué a NYU, y la verdad que fue una experiencia increíble. Y a partir de ahí empecé, bueno, a meterme y a encontrar mucha gente talentosa acá, de diferentes partes de Latinoamérica, de España, y fue, la verdad, genial, genial, súper inspirador, y eh, que, bueno, en cierto modo me hizo querer quedarme. y, y bueno, y buscar la forma de no solo seguir escribiendo y seguir trabajando en lo que ya venía haciendo, que era investigación y la enseñanza, sino también tratar de cultivar un poco esos circuitos y ese grupo, porque más que eh, o sea, creo que lo más valioso de todo eso, no es, por un lado, es la posibilidad de poder seguir aprendiendo de otros, de otras personas. Creo que eso ha sido genial, porque me ha ayudado como a regresar a mi propio trabajo de diferentes modos, y después también a crear amistades, y a crear como espacios para conocer gente, y que creo que es muy importante, sobre todo cuando uno trabaja en algo que es como muy solitario, y también cuando quizás la atención en el trabajo de la escritura y en promocional, o en tratar de hacer llegar el trabajo de uno a otro, se vuelve una cuestión un poco como ególatra, o un poco como autobombo, ¿no? A uno, pues me interesaba poder crear más que nada las redes, y conocer personas, charlar y aprender de otras personas. Ese ha sido como mi objetivo a nivel como de, de gestión cultural, si se quiere. Y así fue como llegué al Yati Theater, que estoy ahí desde poco antes de que empezara la pandemia, así que mi experiencia como manager literario ahí ha sido eh, virtual para el teatro, lo cual es rarísimo. No he podido estar detrás del escenario porque todo ha sido a través de Zoom, pero ha sido genial esa experiencia, poder conocer dramaturgos y dramaturgas de Latinoamérica, de acá de Estados Unidos, de otras partes del mundo, así que me he mantenido ocupado en esta pandemia, virtualmente al menos. Genial. Guillermo, me gustaría que me hables un poquito de los textos, Ujú, cómo van los textos, cómo escribes tú en general, qué es lo que te inspira a escribir. ujú. Pues te puedo hablar del primero de estos dos textos porque están muy desconectados en sí, porque los escribí de diferentes momentos. El segundo, Delirio, es como un ejercicio más que nada. Así que, pero el primero, que es Cuerpos Aparte, que es todavía un trabajo que tengo ahí en proceso, lo veo más como un ensayo tipo poético, diría, que no sé qué sería lo poético a la hora de definirlo, pero la idea con ese texto es trabajar diferentes partes del cuerpo como puntos de partida para pensar la memoria, ¿no? En este caso, el número 4, que es el que está aquí en Los Bárbaros, sobre los pies, y tomo esa parte del cuerpo como para pensar vínculos, en este caso un vínculo amoroso con mi pareja, ¿no? Y
también para pensar la memoria, cómo una sensación en esa parte del cuerpo remonta a otros recuerdos y a otros tipos de conexiones. Y hay otras partes en ese ensayo que todavía está trabajándose, que tienen que ver con las manos, con el rostro, por ejemplo, con la espalda, y así, como para pensar la memoria no algo solo ligado a una abstracción cerebral, sino también a algo sumamente conectado con el cuerpo, ¿no? Es un poco fragmentado y por eso el lenguaje también es así en prosa, pero fragmentado. Así que, bueno, lo que aquí aparece en Los Bárbaros es eso, es un fragmento de ese ensayo, que todavía está ahí armándose. Y la otra pregunta que tenía es que cómo trabajo, pues depende del tipo de texto. Al menos con este ha sido súper experimental porque eh, en sí poesía no es lo mío, y menos ensayo tampoco trabajo, a menos que sea como un ensayo académico, que tiene como otro tipo de rigurosidad. No lo trabajo tan, no es común que trabaje ese tipo de texto, pero normalmente cuando trabajo ficción, como una novela, tomo tiempo para buscar cosas, referencias y ir pensando por mucho tiempo como la estructura del texto, que es como lo más importante al menos, y después a medida que va escribiendo surge como lo espontáneo, ¿no? Y por lo general me dejo llevar por eso para ver para dónde lleva. Y bueno, y así voy descubriendo cosas muy interesantes de los personajes, de la escritura misma. Eh, Mi primera novela, que iba, bueno, está como ahí en el proceso de publicación con la pandemia, se ha ido trazando todo. Eso te iba a Pero preguntarle la novela, no estaba seguro si estabas escribiendo una novela, pero sí, sí. sí, sí, en el MF escribí una Ujú. y estaba ahí en proceso de publicación con la pandemia, se ha ido todo atrasando, pero creería que va a salir ahora a final de este año, que es una novela tipo de formación que se llama El agua viene de noche, y es una novela también creo bastante, eh, bueno, autorreferencial en cierto modo, pero también súper ficcional en lo que cuenta, ¿no? En algo fantástico, en donde es un barrio, en donde llega la lluvia y cada vez que llueve la basura sale de todas partes de la sequía, que es bueno, una referencia en cierto modo al lugar donde vengo, en Mendoza. Eh, y esa novela en teoría saldría a final de este año ¿La y publicas estoy acá trabajando, sí, o en Argentina? ¿La publicas acá o en Argentina? y en teoría en primero en Chile Oh, y en Argentina, sí, oh, sí, sí, sí. muy Vamos bien. a ver, pero todo se está como ahí alargando con lo virtual y con Creo la que pandemia. todos estamos en eso. Guillermo y todos me van a disculpar, yo estoy tratando es que esto de mirar las caras, a ver si tratar de que esto sea dinámico, pero ya Ujú. vi que con muchos participantes, pues vamos a tener que tener un poquito de paciencia, pero espero que no nos aburramos aquí. Voy a tratar de agilizar esto en lo que posible. Eh, pero voy a seguir con el siguiente autor. Muchas gracias, Guillermo. Y No, si tienes gracias a preguntas vos. para Guillermo, después de repente tenemos tiempo para hacer una conversación entre todos, pero Ujú. voy a seguir con la presentación. Eh, Tenemos ahora a Cris Cabrera. Cris, ¿estás ahí? Eh, Sí, sí, estoy aquí. la verdad es que yo a Cris la leí hace mucho tiempo, cuando recién comenzamos con Los Bárbaros, y después te he perdido mucho la pista. Entonces yo puse aquí trataba de hacer alguna conexión para que la gente que vea este video pueda buscar lo que has leído, aparte de lo que has publicado en Los Bárbaros. Pero cuéntanos un poco sobre el texto que publicaste, Cherry Blossom Girl, eh, eh, en Los Bárbaros, y sobre un poco a qué te dedicas, qué es lo que estás haciendo, y también, así como Guillermo, cómo es tu proceso de escritura, inspiración, etcétera. Ok, bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Y bueno, sí, digamos que yo misma he perdido la pista de mí misma y sobre todo he estado muy
desligada del mundo literario en general. Y sí, es difícil salirme la pista y también con otro nombre, etcétera. Sí, eso. Em, Me he bueno, olvidado, es mi culpa, burro, burro, no, no, burro. no, 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 no. A mí se me Tengo olvidó esto también. tengo tu biografía acá, que pues, nos servirá un poco porque no todos nos conocemos. Cris Cabrera nació en Venezuela, déjame que lo hago, trataré de no olvidarme para los siguientes escritores. Nació en Venezuela, sus poemas y crónicas han sido publicados en El Puente es la Palabra 2019, de Bodega Bruce Anthology 2017, 100 mujeres contra la violencia de género 2015 y en diversas publicaciones y antologías, que es lo que tengo en Los Bárbaros. Pero ahora sí, por favor, amplíanos. Ok, entonces digamos que yo llegué a Nueva York hace 8 años y claro, vengo de Venezuela, y escribía poesía. Y cuando vengo para acá, em, obviamente entro en un mundo totalmente habla inglés. No estoy tan relacionada con personas que están que hablan español por un momento, ¿no? Y luego me empiezo a dar cuenta que, oye, aquí están amigos míos que están yendo a la Creative Writing en NYU, a la maestría, y empiezo como a vincularme nuevamente con el mundo literario, pero claro, ya es desde otra mirada, es diferente, es muy amplio. Y me invitan a participar en la revista Viceversa. eh, y yo digo, bueno, ¿pero qué voy a escribir? Me dice, no, no, escribe una crónica, escribe algo. Y yo, ok, está bien. Y digo, bueno, para mí New York es contar historias y siempre he tenido un vínculo muy fuerte. O sea, tengo 8 años viviendo aquí, pero no es la primera vez que viví aquí, sino que es por temporadas antes hasta de verdad querer mudarme. Y ahí entendí que el, cómo se refleja mi voz aquí en ese momento justamente y en que no sabía, ok, porque no puedo escribir poesía totalmente en inglés porque siento que el idioma no me basta, pero entonces siento cosas de esta forma y de la otra, pero ¿qué hago? Entonces quiero contar. Y es que ahí sale la serie de Axel BK, que están escritos como en Spanglish y siempre con avenidas, calles, nombres, donde es como mi viaje por la ciudad, por distintas situaciones. Y a partir de esto también mezclo los sonidos y sobre todo yo vivo en Bushwick, un vecindario que tiene una mezcla muy grande y que en cada esquina hay música diferente. Em, Fue algo que empezó como un proceso, ¿no? Que mira, estoy escuchando tal canción y de repente la pongo y se me vienen recuerdos de una calle, de un olor, de una cara, de una persona y luego ir asociando esto con lo que es mi vida diaria y con recuerdos que tengo de años atrás que han sucedido aquí en Brooklyn. Entonces, eso fue como mi invitación aquí como en el mundo, digamos, de New York a escribir. Y desde ese punto, bueno, empecé con estas crónicas y luego ya digamos que lo que llaman la diáspora venezolana, entonces me invitaron a escribir otras cuestiones sobre ser extranjero, sobre estar afuera, cómo me sentía. Y otra vez empecé a vincularme con la poesía, a poder escribir de nuevo, a encontrarme nuevamente con una voz que ya no es la misma que tenía en Caracas y que ahora ha cambiado, pero sin embargo no me sentía en conflicto de cómo me comunico cuando tengo este código que está entrando en mí. Entonces por fin pasaron años de conflictos, de encontrar mí misma, de no saber qué escribir, de escribir en Spanglish y luego por fin ahorita em, estoy como tratando de escribir algo que sucedió en pandemia. Creo que va a ser un libro de poemas, no, o prosa poética. No estoy muy segura si va a ser todo en inglés o va a haber este español y mezcla, sobre una situación de, desafortunadamente, una amiga desapareció en momentos de pandemia y va a ser un año y aún no se sabe nada de ella. Entonces esto es algo que me ha llevado, que ha movido muchas cosas en mí, que yo creo que eso puede ser algo que debo
em, hacer creativamente. Además que ella fue una de las personas que estando aquí me dio un impulso y creyó en mi poesía, en mi escritura, y hablando inglés, siendo una persona que hablaba inglés. Entonces, creo que es una forma como de honrarla y también bueno, de ponerme en disciplina con algo, en crear algo a partir de, bueno, una situación que es increíblemente desafortunada. Y con Cherry Blossom Girl, bueno, cuando Ulises me invitas a participar en esto, claro, estoy en plena pandemia, encerrados aquí, viendo la vida desde la ventana, que no había mucho que ver, y con miedo y con incertidumbre. Y digo, bueno, voy a escribir algo, ajá, esto es el amor, como que, uff, ok, ¿qué hago aquí? Y simplemente recurrí a la memoria, a un recuerdo de años atrás y con música también, porque eso es algo que va vinculado con estos textos, sobre todo este texto y los de Axel Brooklyn, llevan mucho que ver con música. La música como un medio de remover la memoria, la música como medio de comunicar con algo que está dentro y que está fuera a la vez. Entonces, em, esto sucedió así, ¿no? Y pasa que justamente yéndome a esos recuerdos, eh, caminaba por la calle, por donde yo vivo, los cherry blossoms salen, florecen todos los años. Y de repente había uno que estaba pasmado, que no pasaba todos los días y nada que ver, nada, nada, nada. Hasta que de repente un día lo veo florecer. Y eso, bueno, hizo conexión conmigo. Y a partir de ahí escribí el texto, claro que viene con unos recuerdos de un amor de verano y toda la posibilidad y la imposibilidad y un reencuentro después de 10 años prácticamente, en el que, claro, todas las situaciones han cambiado y que fue increíblemente impresionante, ¿no? Que fue una experiencia que me marcó por algo inesperado y que, claro, simplemente ya queda en eso, queda un recuerdo y queda un texto y, y ya. Prácticamente fue eso. Cris, me vas a pasar después o para poner en el video que colgamos en YouTube, poner los enlaces, cómo conseguir tus libros, porque Oh, sí me claro. interesa muchísimo leerlos y ahora me da vergüenza que no he leído ninguno de los libros y me gustaría de verdad que otra gente pueda acercarse a ellos también. Y por favor, mantengámonos en contacto otra vez. Espero que sigas colaborando con los bárbaros. Claro, perfecto, gracias. Muchísimas gracias, Cris. Eh, Voy a compartir otra vez el la siguiente presentación con Vera, Hernán Vera Álvarez, poeta, narrador, parte importantísima de Suburbano y además antologador de este libro maravilloso que se llama Escritores Salvajes, donde tuve la gran alegría de participar y que siempre me sirve para darle una mirada a grandes escritores que me gusta lo que escriben y que de otra manera a veces es difícil conseguir sus textos. Y además tiene ahora su fase periodista. Estuve leyendo y compartí lo que publicaste sobre la lista esta del Granta en el New York Times. Vera o Hernán, ahora me siento en la dificultad de decirte, ¿te llamo Vera o Hernán? Como quieras, querido amigo. Ok, querido amigo, cuéntanos cómo así publicaste este texto o cómo así escribiste este texto que publicamos. No sé si la presentación es suficiente, déjame que antes que me olvide, voy a leer la biografía que tenemos acá en Los Bárbaros y después, mientras vas pensando, sí, Hernán Vera Álvarez. Vera,
nació en Buenos Aires, es escritor, dibujante y editor. Lo de dibujante todavía no lo he visto, no he visto ningún dibujo tuyo. Creo que alguna vez conversamos sobre eso. Tengo que ver los has publicado, ¿no es cierto? Sí, claro. Tengo que mirarlos. Realizó estudios de literatura latinoamericana y española en la Florida International University, donde actualmente se desempeña como profesor. Ha publicado Los Románticos Eléctricos, esta portada que vieron, maravilloso libro de poesía. La novela La Librería del Mal Salvaje, 2018, que es una novela, pero en fragmentos, interesantísima. Yo recuerdo, Pedro Medina publicó algo sobre de qué se trataba, inmediatamente fui porque quería conseguirla y fue una gran experiencia leerte. Creo que es lo primero que leí tuyo. Es editor de las antologías Escritores Salvajes 2019, Miami Unplugged 2016 y Viaje One Way 2014. Entonces ahora, háblanos de lo que quieras, Vera, pero también de cómo escribiste, por qué escribiste Cagar al Revés. Necesito dinero, así que alguien quiere, ya sabe, PayPal, acepto. Grande, colaboraciones, por favor. No, antes que nada, yo soy fan de Los Bárbaros, así que para mí fue de verdad un honor colaborar. Hay grandes plumas, así que esta revista, que creo que es un estilo de vida, tiene que seguir, así que los felicito tanto a vos, a Sara, y a los autores que han participado. Con respecto al texto que publiqué, básicamente es un recuerdo de juventud. Yo era adolescente y me juntaba con gente un poco más grande, que eran ladrones, taxi boys, y ellos me enseñaron ciertas cosas, unas lecciones que debía haber olvidado, pero sin embargo las conservo. Entonces, ese recuerdo, también de una Buenos Aires pretérita, se mezcla con una película que a mí me interesa mucho, que plasma un New York también ido, desaparecido, que es el New York de finales de la década de los 70, y más precisamente en los barrios gays, donde estaban de moda los saunas, la moda sadomasoquista, en fin. Y el film que yo trato se llama Crushing, con Al Pacino, que es un detective straight que se hace undercover, porque justamente en el barrio gay de New York hay un asesino serial. Entonces, bueno, mezclo un poco ese film con parte de mi vida. Yo creo que este texto, como Los Bárbaros, como también seguramente las obras de aquí los creadores, nace a través de la dificultad. Cuesta mucho ser un escritor, y más aún en los Estados Unidos, y más aún escribiendo en español, ¿no? Siempre hay que tener cuidado de no terminar siendo un escritor daddy yankee, aquel que viaja por el mundo de exótico. Yo odio eso, lo detesto. Y también pasa algo muy curioso aquí en los Estados Unidos. Uno es un escritor de color y es un escritor latino. Pero esas dos etiquetas desaparecen cuando yo salgo de los Estados Unidos. Cuando yo voy a España, en Argentina, México, soy un escritor argentino. ¿Okay? El label, la etiqueta tiene un porqué. Por lo general el capitalismo es un poco paranoico y necesita siempre, ¿no?, poner cajoncitos. Entonces uno puede llegar a transar con eso. Ok, aquí soy un escritor hispano porque eso nos da visibilidad a todos. Pero lo interesante es que yo tengo muy poco que ver con la mayoría de los autores que están aquí, y seguramente ustedes ustedes. Es decir, hay una diversidad, y eso es justamente lo que potencia ser un escritor hispano. Desde el lenguaje, nuestro bagaje. Por ejemplo, yo viví acá 21 años, llegué a los 20 y tantos y viví la mitad de esos años como ilegal. Dios o no, eso marca lo que escribo. Pero te digo, de ser un escritor hispano entonces es una paleta de cosas. Hay muchas voces, no solo escribimos de ser inmigrantes aquí, es decir, nuestra experiencia va mucho más allá. Entonces, yo creo que es uno de los secretos mejor guardados de la literatura en español en los Estados Unidos. De hecho, ahora voy a escribir un artículo justamente sobre eso. Y que con el siglo XXI, por suerte, ese alien de muchas cabezas se ha fortalecido
y las propuestas son cada vez más interesantes. Yo creo que la inmigración tiene un factor clave. En el último tiempo hemos visto autores de Venezuela, ¿no? La diáspora. Sí. Y ellos han enriquecido lo que sucede aquí en los Estados Unidos. Y también ha habido otros fenómenos que también siguen acrecentando esto. Me encantó lo que publicaste en el New York Times criticando la selección esta de los escritores Granta y que incluyeras a Raquel Aben Van Dalen como que debería, o sea, creo que no mencionar a alguien o los Estados Unidos, ignorarlo completamente, pues es desconocer una realidad o algo que está pasando acá. Totalmente. Aparte, una de las funciones de un escritor es molestar. Sí, obvio. Los que yo más admiro son los que molestan y son los que han perdurado en el tiempo. Los complacientes, ¿no? El olvido. Por eso yo te paro molestando, Vera. Excelente. Y con respecto a la pandemia, para ir terminando, porque tampoco me gustan los monólogos, creo que uno escuchando a otros autores aprende. Sí. Yo sufrí el COVID, fue algo leve, no escribí tanto y tampoco leí tanto, sino que lo que más hice es llenarme de carbohidratos, ¿no? Comí como un chancho, chupé, en fin, hice todas las cosas, ¿no? Yo también. Un desfasaje. Pero sin embargo, más allá de esas comidas y bebidas y otras cosas, publiqué un libro por Sudakia, hará un mes, que se llama La vida enferma. Y es un poemario y precisamente habla un poco de mí, pero también a través de una aventura íntima, también marco una odisea colectiva que estamos viviendo a través del virus. Entonces, esto fue mi grito de desesperación, La vida enferma. Lo voy a leer. Tendré que sacar la billetera y pagarle a Sudakia para comprar mi librito, Hernán. Pero me encanta apoyar lo que estás haciendo tú, que es extraordinario, lo que está haciendo Suburbano. Y como mencionaba, ahora no puedo dejar de mencionar que Adriana Pacheco está con nosotros, la directora de Hablemos Escritoras, que te mencioné al comienzo, que estás haciendo un trabajo extraordinario juntando a toda esta gente que está haciendo cosas en Nueva York, en Chicago, en Miami, en México, en Latinoamérica. Pues gracias, Adriana, que creo que nunca nos hemos visto en persona. Toda la conversación fue por Zoom, pero sin video. O sea, encantado de verte. No, pues igualmente ya estoy apenadísima, apenadísima. Gracias por venir. De eso se trata. Hay que incomodar, como dice Vera. Si no incomodamos, no pasa nada. Gracias por invitarme a incomodar con todos ustedes. Un placer, un gusto. Cada episodio, cada lectura es una delicia. Sí, yo de verdad que tengo que agradecer, escuché, como sabía bueno, tengo que agradecer también a Jennifer Thorndike, que fue la que me recomendó Los Bárbaros para Hablemos Escritoras, pero Adriana, la pandemia la pasé muchísimas noches, como sabía que me ibas a entrevistar, escuchando a una serie de escritoras alucinantes. Ahora me estoy acordando, Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo, la entrevista que le hiciste fue buenísima. La entrevista a Lina Meruane, a la doctora Polit, que por ahí estaba también. Ya, no tengo que decirle doctora, sino Gabriela, disculpa, Gabriela, que la hemos sellado con Chatos Inhumanos. Muy pronto tendremos novela. Pero Adriana, muchísimas gracias. Igual que Hernán, que también disfruté mucho con los podcasts de Suburbano. Y ya que estamos mencionando podcasts, a Carlos le mencioné, pero por favor, si quieren, si están un poco estresados, que creo que todos estamos un poquito con esto de la pandemia, recomiendo muchísimo un podcast que se llama La vida es increíble, con tu compatriota Liniers, Vera, que es Liniers con Mont. Son dos historietistas, hacen un podcast que hablan absolutamente de todo, pero es fabuloso, es una cura de risa tras risa, entre lo serio y la burla, pero ahí también me la he pasado muy bien esta pandemia dentro de lo posible, ¿no? Dentro de lo buenamente posible, escuchando podcast. Y bueno, Adriana, muchísimas gracias por estar aquí. Déjenme seguir con la presentación.
ahora nos toca hablar con Gastón Birkel, y antes que me olvide, que esa es su novela Maldito Lasticón, publicado con Suburbano Ediciones, déjenme leer la biografía. La verdad es que tengo que usar lentes, ya mis ojos no son lo que eran, por eso estoy así manteniendo Ya me ha dicho el oculista que dentro de poco tu brazo no te va a alcanzar para leer, pero ahí vamos todavía. Gastón Birkel es escritor y guionista. En 2019, su primera novela, Maldito Lasticón, fue publicada por Suburbano Ediciones, donde ya contaban con Cuentos Atravesados, 2017. Sus textos han sido publicados en diferentes antologías como Escritores Salvajes, 2019. Ha escrito y dirigido el largometraje De Rodillas. Ha trabajado para marcas como MTV, Discovery Kids, Sony, Comedy Central, entre otros. En Días Soleados se define simplemente como un storyteller. Y Gastón ha publicado, es la primera vez que colabora con Los Bárbaros. Gastón ha publicado el texto Anonimato en este número 16-17. Entonces, de repente, Gastón, nos puedes comenzar. Después de leer tu biografía, me siento un poco como que tengo que agradecer muchísimo por estar con nosotros hoy día, pero cuéntanos un poco de tu texto y tal vez un poco también de cómo ha sido la vida durante la pandemia y del trabajo con Suburbano. Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación. Yo también estoy muy honrado. Me parece que Los Bárbaros viene hace mucho tiempo, venía siguiéndolo también y la verdad, encantado de haber sido parte. Bueno, lo que sucede es que yo venía trabajando en novelas, escribí como 2 novelas a la par. Hay una que se llama Spanglish, que está remotamente inspirada en mi experiencia migratoria, que es mucho más light que lo que suele ser la experiencia de otros inmigrantes. Y esa estuve trabajándola durante mucho tiempo y en el camino surgió la posibilidad en Suburbano de publicar una novela por entregas, un folletín de un poeta maldito de South Beach, que es Maldito Lasticón, que es el que vos mencionaste. Y lo que hacía era todos los meses presentar un episodio, y entre un episodio y otro publicaba la poesía del poeta maldito, ¿no? Entonces estas 2 novelas me llevaron mucho tiempo, y cuando terminé las 2, que más o menos las terminé en la misma época, estaba agotado ya de novelas y no estaba psíquicamente listo para encarar una nueva, y decidí volver a los cuentos, ¿no? Que así es como comencé a escribir de muy chico y en Argentina. Y tenía esta idea dando vueltas, y viste cuando te falta un poco la práctica. Y tenía esta idea que me gustaba mucho, que es una mujer que emigra a New York y que pierde el contacto por ahí con las amigas de toda la vida, y se da cuenta que no las puede reemplazar con amistades, y que esas conversaciones que ella tenía con amigas de toda la vida le resulta más fácil mantenerlas en el anonimato, en los one night stands. Entonces esta es una historia que cuenta una relación de una noche de ella con un hombre, en la cual ella muestra, digamos, su estrategia para destrozar ese momento y tener una charla a corazón abierto, si se quiere. Ese fue el germen y te decía, después de haber estado tanto trabajando en novelas y mientras estaba sufriendo para volver a retomar la práctica de los cuentos, llegó esta posibilidad, y fue como la mejor manera de ponerme a escribir. Y ese es el origen de mi cuento, con el que colaboro en Los Bárbaros.
y espero que no sea la última colaboración, Gastón. La verdad estoy muy feliz de tenerte a ti, de tenerlo a Pedro y a Vera. Y ahora que estás aquí, creo que esto puede ser interesante para todos, que nos cuentes cómo es el trabajo de Suburbano. O sea, yo sé que Vera nos dijo ahora que le dio COVID, Pedro también le dio COVID. Gastón, ¿tú también te dio No, COVID? me salvé. Salvaste, felizmente. Pero a pesar de todo, a pesar del COVID, los tres sé que han estado muy activos. Hace poco vi que acaban de sacar una novela con Seth. La web sigue moviéndose, Sí, los sí, sí. podcasts de La Noche con Vera. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se conocieron? Muy brevemente. Bueno, yo entré en contacto con Suburbano a través de Hernán. Nos conocemos, no nos conocemos de Buenos Aires, pero creo que entramos en contacto en esos asados de playeros, no playeros, pero de South Beach, donde se toma vino barato en el vasito ese de plástico rojo. Claro, el solo. Sí. Y bueno, ahí empezamos a conversar. Eh, Creo que nos conocimos muy temprano, muy cerca de mi arribo. Creo que Hernán llegó en el 2000, yo llegué en el 2001 y nos conocimos rápido por esa época, pero después de mucho tiempo volvimos a entrar en contacto y él estaba colaborando con Suburbano. Me presentó a Pedro y bueno, como yo tengo mucha experiencia trabajando en televisión, en departamentos creativos, me empecé a hacer cargo de a poco de las redes y de la imagen, de la editorial y del portal, y así fue como de a poquito me fui sumando y ya llevo, creo que fue 2015, así que van 6 años. Y en pandemia creo que no nos vimos ni una vez, los tres juntos, pero sí estuvimos muy activos. La idea fue seguir full máquina. Pues felicitaciones, porque el trabajo de Suburbano, de verdad que sí, yo he sentido como que no han parado todo el tiempo, han seguido haciendo cosas, de alguna manera se reinventan. Ya veo que la imagen sí es muy importante en el trabajo de Suburbano. Así es, no, bueno, esa era la idea. Hemos publicado 2 libros en mayo. Hemos publicado a Milton Laufer y a Giovanna Rivero, y ahora este mes sacamos el segundo número de una colección que se llama Said Outsiders, Sí. porque nuestra misión siempre ha sido publicar autores que residen en Estados Unidos y que escriben en español. Pero primero hemos publicado a Fontana y ahora a Enzo Maqueira, un uruguayo y un argentino, y la idea es empezar a establecer conexiones para que también, por un lado, promovemos la literatura en español que se hace aquí, pero también la idea es conectar con escritores y con publicaciones de Latinoamérica y de España, ¿no? Para que no sea solamente una promoción aquí dentro y esto sea una isla, ¿no? La idea es establecer contactos. Perfecto, Gastón. Pues muchas gracias, felicitaciones por el trabajo. Gracias por la invitación. Que tengo que decir que no he leído lo que has escrito aún. Hay una misión pendiente, pero sí he visto el trabajo que has hecho con Vera y con Pedro en Suburbano y te felicito por eso. Y espero que sigas colaborando con los bárbaros. Muchas gracias. Con el número siguiente, con el tema siguiente, ya me compraste, ¿eh? Con sustancias. Sí. Eso. Yo sé que ese número va a ser atractivo para muchos de va a ser una guía telefónica. Son mis autores que les gusta la vida tranquila. Sí. Pues gracias. No sé si lo podamos hacer doble, aunque al editor español le gusta doble, pero 200 páginas es un montón de chamba. Creo que vamos a tener que tratar de seguir con los libritos de 100. Y tiene que ser los bárbaros en esteroides. A ver,
Ethel Barja es poeta peruana. Acá he puesto, Ethel, el enlace a tu página web que me pareció bellísimo. Y la portada creo que es del último libro. Sí. Déjame un ratito que voy a hacer la presentación oficial creo que estos textos están, me parece que los actualizamos antes de la presentación, pero como ya pasó bastante tiempo, tú agrega o añade, no, si es que falta algo. Ethel Barja Cuyutupa es poeta, traductora e investigadora literaria peruana. Publicó Trofeo Imaginado entre Dientes 2011, Gravitations 2013-2017, Insomnio Vocal 2016 y Travesía Invertebrada Rambling Journey, seguida de Followed by Wandeo 2019. Es máster en literatura hispánica por University of Illinois at Chicago. Es candidata en estudios hispánicos en Brown University y dirige el portal Gociterra y colabora con Tralalit, plataforma de literatura en traducción, y tu website es www.etelbarja.com. Okay, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ulises. Quiero empezar agradeciéndote por la iniciativa, por llevar a cabo tantos números de los bárbaros. Creo que cuando una persona sale de su país, enfrenta diferentes retos dependiendo de sus objetivos. Cuando yo salí de Perú, allá por el 2013, realmente tuve de primera mano una vivencia de cómo es estar en un lugar donde no se habla tu misma lengua, y también el hecho de que yo no era bilingüe, fluente, es decir, no nací aquí, ¿no? Entonces, ese lugar, digamos, de convergencia, ese lugar que los bárbaros permite, que los bárbaros habilita, y a mí me dio de alguna forma un sentido de comunidad. Creo que mantener viva la revista tanto tiempo es un gran mérito. Felicitaciones realmente. Y bueno, ¿te puedo hablar del proceso? Sí, me gustaría, disculpa que creo que no dije la pregunta, pero básicamente lo que me interesa saber, Ethel, que nos vemos poquísimo, pero las veces que nos hemos visto en Nueva York han sido muy bonitas, has estado presente en alguna presentación, ya has publicado con Los Bárbaros, nos has ayudado a promocionar en tu web Gociterra. Háblanos un poco de cómo es el trabajo de tu creación poética, que yo lo puse en el YouTube cuando puse el video, pero recuerdo haber abierto el libro de Julio Ortega, donde habla del panorama de la literatura latinoamericana de este siglo, y te pone ahí entre los poetas que él considera que están adelante de lo que está pasando, que están haciendo algo nuevo en poesía en Latinoamérica. Sé que él es una figura, es una persona que tú respetas, que tú lees, que tú sigues en Brown University, pero háblanos un poco del proceso de escritura, de repente, del texto que publicaste con este título bellísimo, es poesía. La soledad de los amantes en el año de la poesía. La poesía de la poesía antiviral. Háblanos de ese texto y en general, de repente, del libro que has publicado, de qué estás haciendo ahora. Sí, creo que, bueno, Julio Ortega es muy generoso. Creo que también la poesía que se produce en el Perú es muy activa, y hay muchísimos autores jóvenes que van a dar mucho que hablar y que ya están dando mucho que hablar. Creo que de alguna forma me siento afortunada de pertenecer a esa tradición, a ese linaje. Yo publiqué este poema en un momento en el que en realidad yo no sentía que podía escribir poesía para nada, y cuando me llegó tu mensaje fue como un challenge, y entonces challenge accepted, y decidí hacer algo con lo que en ese momento sentía que era muchísima frustración. Recuerdo un poco mi escritura es una especie de reacción casi pseudo ordenada
a estas cosas que impactan mucho mi subjetividad, y en ese momento eran los muertos, ¿no? Y la pregunta del poema es cómo escribir un poema de amor en un momento donde la muerte es lo que prima. Recuerdo estas imágenes de las fosas en Brasil, de los muertos en los hospitales en Nueva York, y ese fue un poco el sentido de la pregunta en el poema de qué es lo que anima el movimiento de lo escaso, ¿no? Yo sentía que era más una negatividad que estaba atravesando la realidad y que yo no podía hablar de abundancia, que es básicamente lo que el amor podría significar, ¿no? Y bueno, ¿qué más te podría decir? Que el trabajo poético sí se vio mermado no solo por la pandemia, sino que estaba escribiendo mi tesis de doctorado, que aún la estoy terminando. Y entonces creo que era una especie de ocupación del lenguaje, ¿no? Yo lo sentía así, que mi lenguaje estaba ocupado o por el dolor, por la mecánica de terminar un trabajo académico, y creo que lo más hermoso, rescatable del año pasado para mí en términos creativos es que se abrieron muchas ventanas para poder compartir pantalla, ¿no? Es decir, todos estos enlaces a recitales, me llegó noticia de un proyecto que se llama Pasionarias, que lo lleva a cabo Zaira Espinosa en México, en Monterrey, y descubrí que en Monterrey tienen también un grupo de escritores muy activos. Eso me llegó en un momento, o sea, conversamos online y me sirvió otra vez para demostrarme que existen estas comunidades transnacionales, ¿no? Como los bárbaros, que son muy importantes para mantener a flote la sensación viva de crear, porque no es una cosa que surja naturalmente, menos en tiempos tan de escasez. Y para terminar mi comentario, pues muchas gracias por mencionar mi web. En mi web pueden encontrar, y viene el cherry, mi libro Gravitaciones para descargar, y mi libro Insomnio Vocal también para descargar, completamente gratis. Y bueno, Travesía Invertebrada, si alguien lo quiere aquí en los Estados Unidos, yo misma lo puedo encargar de enviarles el libro. Pueden pedir información en mi página web, que es mi nombre, y .com. Sí. Pues, por favor, voy a exigirle a todos los que están aquí que compren el poemario de Ethel apenas puedan, que es buenísimo, es buenísimo. Ethel, créeme que yo te comparto lo que tú dices. Creo que uno de los motivos por los cuales no quise hacer o dejé de hacer este evento de los bárbaros es porque me parecía que lo que más me gustaba de los bárbaros era estas reuniones cuando el libro estaba listo, que eran como celebración de la literatura, ¿no? Nuestro pequeño grupo ahí en McNally, otros lados hablando un poco de cómo lo hicimos y leyendo. Esa cosa se ha perdido, es verdad, y espero que regrese pronto. No soy un ferviente creyente en el poder de la vacuna, pero si algún beneficio puede haber es que ojalá se normalice un poco eso de reuniones en persona. Es un poco jodido, no es un poco, es muy jodido esto. El otro día con alguien que quiero darle así, chocarla, no, es horrible. Pero bueno, es verdad también que la pandemia, esta cosa del Zoom, yo no sé cómo no colapsó felizmente el experimento, todos lo hacemos por Zoom, nos ha permitido conocer a otra gente y hacer cosas que hubieran sido imposibles, ¿no? Yo quise ir, por ejemplo, a la Feria del Libro de Miami y no pude porque ese día hubo un huracán. Me parece increíble tener acá a Gastón y a Vera desde allá, y a Cris y a Adriana en Texas, y a Gabriela en Texas, en una cosa informal que fue organizada hace unos días, cosa que hubiera sido imposible sin dinero, sin organización, antes de la pandemia. Entonces, algo de eso ojalá quede y se puedan hacer cosas de repente híbridas, pero sí extraño muchísimo las reuniones de los bárbaros, este calor que había, esta cosa de vámonos después a comer una pizza y a seguir tomando, ¿no? Que era como que era la idea de celebrar estar vivos. Que pues gracias, Ethel, por ser parte de los bárbaros, y espero que puedas seguir colaborando.
Por favor, compren los poemarios de Ethel, entren en su página web. Y si no pueden comprarlos, recomiéndenlos a alguien que pueda comprarlos. Gracias. Muchas gracias, Ulises. A orden. Déjenme seguir con la presentación. Nos toca ahora hablar con el doctor Carlos Villacorta, flamante chair del Departamento de Modern Languages and Classics. Oh, no, no se puede. No, mentira, no dije nada. Es mentira. Estaba bromeando. Acá están algunos de sus libros. La novela Alicia, esto es el capitalismo. Un estudio Lima en la poesía de los 70, porque Carlos, además de gran poeta, enorme poeta y una gran persona, es un investigador de la poesía, de la literatura, y también es un antologador. Este es el libro que publicó él, coeditó con Luis Hernán Castañeda para Peysa, que de alguna manera juntó a muchos de los escritores peruanos que estamos ahora residiendo y trabajando desde los Estados Unidos. 17 narradores en Estados Unidos, cuentos de ida y vuelta. Déjenme, tengo que, antes de Álvaro, déjenme leer, Carlos, un ratito tu biografía y te cedo el micrófono. Carlos, prometo que estás. Estoy al final. Debería estar al final, ¿no? Yo siempre estoy, desde que estoy en el colegio, siempre me ponen al final. O sea, sí, ya estoy acostumbrado. No se ve nada. Carlos Villacorta es escritor y profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Maine. Ha publicado los poemarios El Grito, 2001, Tríptico, 2003, Ciudad Satélite, 2007 y Materia Oscura, 2017, que lo presentamos en Nueva York. Con Roger está por ahí, Roger también estaba ese día. Y la novela Alicia, esto es el capitalismo, del 2014. Ha coeditado la antología Cuentos de ida y vuelta, 17 narradores peruanos en Estados Unidos, Peysa 2019, y Los relojes se han roto, antología de poesía peruana de los 90, México 2005. Sus cuentos y poemas han aparecido en español, inglés y francés. El 2018 publicó su investigación Poéticas de la ciudad, Lima en la poesía peruana. Y además, Carlos es gran amigo. Gracias por estar en este número otra vez, por colaborar con Los Bárbaros. Y ojalá algún día pronto nos podamos juntar otra vez alrededor de una botellita de cerveza, como hacen los poetas y los escritores como yo. Así es. Así es. Gracias, Ulises, a ti y a todos por la invitación y por estar acá, verlos a varios amigos, amigos de siempre, peruanos y más, y gente que conozco a través de las redes, ¿no? Lo primero es que, bueno, o sea, estar contento de poder verlos, aunque sea por a través del Zoom, que es la manera como hemos podido nosotros todos sobrevivir y trabajar, ¿no? En un año tan duro como este último. Sobre lo que has dicho de los libros que he publicado, pues ha sido, bueno, vengo publicando y escribiendo ya casi poco más de 20 años. Me inicié muy joven en Perú, en Lima, donde empecé a publicar poesía, que es lo que más he publicado, y luego hacia el año 2014 publiqué mi primera novela, que se llama Alicia, esto es el capitalismo, que es una novela sobre una pareja de jóvenes que busca empleo en Lima, en la Lima de los años 90, en la Lima dictatorial de Alberto Fujimori, en la Lima neoliberal terrible que tuvimos que vivir muchos de nosotros y que vive todavía la población peruana, ¿no? Entonces, creo que el título es bastante obvio. Alicia, esto es el capitalismo, no es una novela esperanzadora. Bueno, además de eso me he dedicado a la investigación. Mi trabajo mucho es sobre la poesía peruana, sobre la poesía en general, la literatura latinoamericana, con mucho énfasis en la ciudad, que es uno de esos temas que a mí me encanta. Yo vine a vivir aquí, ahorita estoy en Maine, vivo en Maine, entonces aquí hay un poco de suerte de vivir en los bosques y en la naturaleza, alejada de las grandes ciudades, a pesar de que yo hice mi doctorado en estudios latinoamericanos en Boston University. Entonces mi primer contacto con Estados Unidos es Boston, ¿no? O sea, a partir de Boston
más bien yo voy reconstruyendo un tipo de literatura diferente a lo que había escrito en Perú, ¿no? Es decir, continúo un poco el tema urbano, pero me alejo un poco también de ese tema para tratar de combinarlo con Estados Unidos, ¿no? Es siempre difícil como escritor escribir en español dentro de Estados Unidos, ¿no? Y cómo combinar ese idioma personal tuyo con el inglés, ¿no? Es algo que siempre está uno retándose hasta qué punto el inglés es parte de tu idioma, hasta qué puntos permite el inglés eh, eh, representar o mostrar tus emociones, ¿no? O mostrar tus propias historias. Entonces yo creo que siempre hay ese combate entre los dos idiomas, a menos que hasta que en un momento pues la cosa se vuelve cada vez más difusa, ¿no? Eso es un poco general sobre lo que yo estoy escribiendo. ¿Qué cosa más has preguntado? ¿Qué cosa No estabas te pregunté preguntando? nada, tú empezaste a hablar, no pregunté nada. Sí, que pues ya estamos No, en pero esto, ¿no? yo le dije a Carlos, gracias por el poema, me dijo, por si acaso es un inédito. O Ah, sea que, sí. por favor, háblanos de cómo has escrito este poema, que es un homenaje a las relaciones sexuales y no sexuales y el amor Sí, en el metro de Nueva York. todo eso era. Mira, Que se llama LNQR 456, dedicado a todos los choferes de metro de la ciudad. así, bueno, mira, la verdad que el poema originalmente se llama No Eye Contact y no es no es un poema sexual, es un poema amoroso, es un poema más bien de un desencuentro. Es decir, yo recuerdo muy claramente que en un momento conversando contigo tú me dijiste, oye, vamos a hacer este tema del amor para los bárbaros, ¿te gustaría participar? Y te dije, bueno, déjame pensar, sí, podría escribir algo sobre los trenes y el encuentro amoroso, ¿no? entre una persona y otra. Y lo que hice fue extrapolar una experiencia personal de simplemente conocer a alguien en un tren, que fue una cosa que conoces a alguien en 2 segundos y de repente se establece un contacto. Pero a mí y esa persona te dice hola 3 cosas y desaparece, ¿no? Desaparece de tu vida, nunca más la vuelves a ver. Entonces, hay algo que cuando viene aquí a Estados Unidos y leyendo los periódicos, llamaban en Boston, en el metro, decía misconnections, que me imagino que todos ustedes deben conocer ese concepto. Entonces, yo nunca entendía, primero era como, ¿qué es misconnection? Justamente es eso de la gente que pone aviso diciendo, bueno, te vi en el metro, estás con esta ropa, llámame, no sé, escríbeme, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me pareció muy interesante. Y otro era un aviso que decía, no eye contact. Y entonces te decía qué significaba cuando mirabas a otra persona por segundos. Es decir, si no la mirabas, pues obviamente no existía nada, pero 1 segundo significaba un pequeño flirteo, ¿no? 2 segundos significaba prácticamente llámame, y 3 segundos ya era como un estás stalkeándome, ¿no? So, stop looking at me. Entonces, con esa idea que a mí me llamó mucho la atención, hice justamente esta idea, este poema que se llama No Eye Contact, que es cómo 2 personas pueden establecer contacto si, digamos, el ambiente de la ciudad, ¿no? Te dice justamente que no, que eso está prohibido, no mires a la gente, no puedes mirarla, no la puedes mirar a los ojos. Es algo que contrasta muchísimo con lo que ha pasado en el último año, donde lo único que hemos podido hacer es mirar a la gente a los ojos, ¿no? De hecho, o volvernos cada vez más ciegos con las computadoras, ¿no? Entonces, a partir de esas ideas, yo empecé a crear el poema. Entonces, es un poema muy visual. O sea, tiene, por ejemplo, la línea del metro, ¿no? Que es la 1, 2, 3 y este aviso como parte del poema. Y hay ciertas líneas que yo tacho como cosas que no se pueden leer o que no se pueden recitar, digamos, a la hora de leer el poema, ¿no? Pero finalmente es un tema amoroso, es un poema de un chico que conoce a una chica en 1 segundo, en un momento, en uno de los trenes de Nueva York, ¿no? Y que simplemente la chica le habla un momento, los dos como que conectan y de repente pues cada uno va por su lado y desaparece esa conexión, ¿no? Y el poema termina un poco así, ¿no?
es uno de los pocos poemas amorosos que yo he escrito, en realidad, ¿no? No es un tema que yo busque mucho. Más bien lo que me interesa es, Vamos, que tú no amas a nada. ¿perdón? Nada. Pero bueno, o sea, funcionó muy bien. Lo único que hice fue cambiar. Sí, qué bueno que te haya gustado. Eso me da mucha. Lo escribiste, dices, para el número. Lo escribí para el número y lo escribí casi completo. Es decir, son esos los pocos poemas en los que uno empieza a soltar la mano y el poema de repente empieza a salir casi absolutamente solo, ¿no? Después sobre eso hay que cambiar ciertas formas de verbos y palabras, pero el poema prácticamente se ha desenvuelto como si fuera o una fotografía, o una imagen, o una película, es algo que uno de repente ve. Y yo creo que en caso personal, yo soy muy visual, entonces yo trato de que la imagen que tengo en la cabeza poder trasladarla y poder desenvolverla a través de los versos, ¿no? Es algo un poco complicado, pero muchas veces me sale de una manera muy sencilla, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos. Espero que sigas colaborando con nosotros. Te iba a hacer más preguntas, pero veo ahí la gente. Sí, ¿no? Sí, pero lo que te había comentado otra vez, estás invitado acá a la universidad, siempre a presentar a los bárbaros, así como acá a los amigos. En Maine estamos tan lejos de la civilización que no hay virus. Solo hay osos. Hay osos, sí. Bueno, Entonces, ya conversaré. Dale las gracias al Cher por invitarme. Se las daré a mí mismo cuando me asuma el puesto. Exacto. Disculpa, pues soy un indígena. No pasa nada. Bueno, gracias, Carlos. Vamos ahora, bueno, vimos la presentación. Vamos a hablar con Álvaro Vaquero Pecino. Disculpa, Álvaro, siempre me olvido de poner el segundo apellido. Álvaro Vaquero ha colaborado muchísimo con los bárbaros. Sé que Álvaro me dijo, ¿puedo leer mi texto? No sé si quieras leerlo. Bueno, pero, no sé, ya queda poco tiempo. Vamos a leerla. Álvaro ha estado, desde que ha llegado a Nueva York, ha sido muy activo en literatura, en cine. Sé que es jurado de varios eventos, festivales de cine en la ciudad de Nueva York, aparte de su trabajo a tiempo completo en el College of Staten Island. Álvaro Vaquero Pecino es un narrador y ensayista español. Fue integrante de la revista Letra Clara y cofundador de la revista Arenas Blancas. Es doctor en literatura y estudios culturales por Georgetown University y actualmente trabaja como profesor de español, literatura y cine en CUNY College of Staten Island. Entonces, Álvaro, si quieres, háblanos un poco de cómo escribiste el texto para los bárbaros o en general de tu vida como escritor, de tus intereses como escritor, de la vida en Staten Island, si quieres. La pandemia. Bueno, buenas tardes, ya casi buenas noches por acá. Y bueno, saludos a todos los compañeros, todas las compañeras. Gracias, Ulises, por la invitación. Me alegra que finalmente nos estemos reuniendo, aunque sea virtual. Sé que he sido un poquito insistente, pero creo que está mereciendo la pena. Y bueno, pues Ulises más o menos en la nota biográfica ha comentado algunas cosas que, bueno, volviendo un poquito la vista atrás, sí me gustaría a lo mejor comentar, digamos, en esta nota digamos, entender la literatura y la labor o el trabajo, las cosas que hago y que me gustan de manera colaborativa. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, pues fui miembro del consejo de redacción de una revista literaria que se llama Letra Clara, que mencionó Ulises en Granada, cuando yo vivía en España, y es una revista en la que en su momento pues, estuvo vinculada a escritores como, por ejemplo, Andrés Neumann, y también publicamos a Cristina Morales, por ejemplo, que también es tiene ya una obra muy reconocida. Y fue muy importante para mí, a medida que me iba formando, estudiando filología, ir pudiendo colaborar de una manera o de otra a través de revistas literarias, de antologías, ya sea participando modestamente con alguna creación, como este microrrelato, Liliana, del cual hablaré un poquito después, o como, pues eso,
buscando colaboraciones, intentando un poquito crear esos puentes, esos diálogos. Y bueno, realmente es bonito, ¿no?, que se sigan haciendo este tipo de encuentros, de antologías, de revistas, y que podamos seguir conversando. Un poquito después de eso, unos años después, en Nuevo México, tuve la oportunidad con dos compañeros, con Osvaldo Clejer, que ahora es profesor en Atlanta, y con Criseida Santos Guevara, que ahora está en Houston, si no estoy mal informado, aunque ahora con la pandemia no exactamente, pero bueno. Fundamos una revista que se llamó Arenas Blancas, que también supuso un punto de encuentro con la literatura en español en Estados Unidos, que fue publicada en Nuevo México y que después, cuando nosotros ya terminamos nuestra etapa allí en Las Cruces, Nuevo México, pues siguieron otros compañeros, y también fue, creo que, un momento para mí importante, de nuevo, de seguir creando esos puentes y de seguir participando en la literatura, digamos, de diversas maneras. Más concretamente, a partir de eso, pues de nuevo, de congresos, de antologías, de lecturas, de festivales y de todo, y también combinando con la cuestión del cine, que es de la que mayoritariamente estoy escribiendo ahora, pues también van surgiendo ideas y van surgiendo imágenes, y uno va conociendo a gente de aquí y de allá, y en algunos festivales también, por ejemplo, de novela negra que he podido participar, pues también uno va encontrando otras ideas, otras visiones, otros compañeros, otras compañeras. Y al llegar aquí en Nueva York y encontrar el proyecto de Ulises y Los Bárbaros, pues fue para mí también un poco retomar ciertos textos que a lo mejor habían quedado ahí un poco en el archivo, y empezar también a crear otros nuevos a partir de talleres literarios. Entonces tuve la suerte de participar en un par de talleres, uno con Marcelo Cohen, otro con Lina Meruane, y de alguna manera con esas publicaciones de Los Bárbaros pues retomar toda esta cuestión. Ulises mencionó antes McNally. Creo que es importante reconocer la labor todos estos años también de Javier Molea, que creo que ha sido un gran animador, sí, sociocultural, especialmente literario, de la literatura en español en muchos niveles, y también con una labor activista a favor de la inmigración importante. Creo que es importante mencionar a Javier Molea en todo esto. Y bueno, pues de nuevo, de todas estas conversaciones, que aunque ahora sean por Zoom, pero bueno, me alegra que sigamos teniendo, pues surgió la oportunidad ahora de seguir escarbando un poco en el archivo y recuperar un microrrelato que, si bien estaba escrito de hace tiempo, me pareció que encajaba bien con la temática que estaba proponiendo Ulises, y era una idea de intentar, con esa premisa bastante amplia, ¿no?, un poco, bueno, el amor, estados del amor, pues mirar a esa gran idea, ese gran concepto, digamos, desde otra manera, ¿no? A partir de una pequeña imagen surgió la idea de este microrrelato, y bueno, pues me pareció realmente maravilloso que en este momento surgiera la oportunidad de publicarlo. Entonces se llama Liliana, y bueno, creo que más que leerlo, al ser un microrrelato, pues mejor que lo puedan leer cuando tengan oportunidad. Yo creo, Álvaro, creo que te va a quedar como obligación, porque ya tenemos en YouTube los videos de casi todos los escritores. Sí. Han publicado un fragmento, que lo leas, lo grabes el video y nos lo mandes y lo ponemos. De acuerdo, eso haré. Me comprometo. No sé si hemos publicado antes microrrelatos. Creo que el tuyo es el primer microrrelato. Hemos publicado textos cortitos, pero... Textos cortos, sí. Sí, no, tal como microrrelatos míos creo que no tanto, pero sí. Así que bueno, pues es una... Dos cosas, Álvaro, muchísimas gracias por ser parte de Los Bárbaros. Dos cosas que tengo que decir. Una, que gracias a ti es que Los Bárbaros sale 2 veces al año. Un año me loqué y había publicado 4 libros y me dice, Ulises, 2 nomás, porque si no la gente sale el siguiente y ni siquiera supieron que salió el anterior. Y después que tu texto me lo recomendó Lina Meruane, fue la que me escribió un email diciendo, fíchalo, Álvaro Vaquero, que ha escrito un texto extraordinario para mi taller. O sea, con el soporte de Lina, pues cómo voy a decir que no, ¿no? Inmediatamente fue, Álvaro, ya lo publicaste, y así comenzó la colaboración, sí. Y gracias por mencionar a McNally.
Yo sé que a Javier hay gente que lo adora, como yo, que lo ama, y gente que lo detesta, no lo pasa, pero pues, es verdad lo que has dicho, que si no fuera por él, muchísimas cosas no hubieran Muchísimas sucedido. cosas no habrían sucedido. Creo que hay que reconocerle a Javier Molea, que ha hecho una labor inmensa durante muchísimos años y que espero que siga haciendo. Así Ojalá. que, Alguien me dijo que no sabía qué pasaba con McNally, pero bueno, pues ya sea con o sin McNally, no sé exactamente yo tampoco, pero ojalá que pronto sí, Javier, pues sí, parece que hemos perdido un poquito el contacto entre todos, pero de vez en cuando pone algo en el Instagram, ok. pero casi es más que nada la familia. Pues yo creo Espero que, que que hay que reconocerle y que es importante. sí, por supuesto. Y bueno, agradecerle también eso, lo mencioné antes y tú Yo lo te acabas de quiero mencionar, mucho. a Lina Meruane, que también ha sido muy importante, concretamente con ese taller donde estaba Úrsula Fuentes Veraín, que también participa en Los Bárbaros y que estará en la siguiente, espero, en la siguiente sesión de este número doble. Y bueno, cerrar un poco, la imagen que Ulises había puesto era el del número de Los Bárbaros, el de cine, que es este de acá, que es el que pudimos coeditar juntos, y que también está Carlos Villacorta y algunos de los otros compañeros que participaron. Así que, bueno, pues Gracias, Álvaro, nada. y esperaré tu video para ponerlo ahí Sí, con los demás. lo haré. Muchas gracias. Déjenme, faltan dos narradores. Me parece que acá tenemos al gran José Gabriel Beni Chueca. Encontré una foto ahí en la revista Latin Lover. Quedaba perfecto. Dije, no, así es el número de Estados del Amor, Latin Lover. José Gabriel Chueca ahora vive en Nueva York, se ha reinventado en Nueva York, pero era una de las personas más reconocidas en el periodismo, pues no diría literario, de la calle, hacía unas entrevistas buenísimas que publicaba en el periódico Perú 21. Yo lo conocí cuando era el director del suplemento juvenil del Comercio, y le dio un impulso gigantesco al cómic, a la historieta, al arte underground en Lima, y fue una gran alegría tenerlo, saber que venía, que dejaba todo y venía a reinventarse en Nueva York, y creo que toda la gente que lo conoce se enamora de Beni, incluido Daniel Alarcón, que le publicó una historia en Crónica Ambulante que según él dice que ha desaparecido porque no le gustaba la calidad, pero que fue uno de los mejores episodios de Radio Ambulante, definitivamente fue el que hizo con Beni. Entonces, Beni, gracias por colaborar. Ya también, Beni ya colaboraba antes con Los Bárbaros. Déjame que leo tu texto un ratito, tu biografía. Aparte es mi amigo, por supuesto. Me siento muy feliz de que Beni, de contarlo entre mis amigos. José Gabriel Chueca. José Beni Chueca nació en Lima, Perú, creció en la residencial San Felipe, ya estamos esperando la novela sobre la Resi, por favor, espero que pronto, en el distrito de Jesús María. Vive en Nueva York desde el año 2009, es periodista, artista visual y curador, ¿verdad que estudiaste arte en la Universidad Católica? Egresó de la maestría de escritura creativa en español de NYU y es doctor en literatura hispánica por Stony Brook University, con la tesis El Mirar Barroco. Actualmente enseña español en Bronx Community College. Pues muchas gracias, Beni. Cuéntanos un poco sobre tu texto, sobre tu trabajo, sobre tu vida ahora como parte de la literatura que se hace en la ciudad de Nueva York. Gracias, Ulises. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, efectivamente, qué curioso que digas que me reinventé, porque la verdad es que nunca lo he pensado así, pero supongo que sí. El texto que escribí para la revista se titula Circuncisión. Es un texto que buenísimo. Esencialmente quería que fuera divertido, ¿no? Y tiene que ver efectivamente con un poco el contraste entre las experiencias virtuales y las experiencias virtuales, digamos, que uno puede tener en esta ciudad, en particular cuando recién llegué, ¿no? Es un texto que está más o menos ambientado en los 2000, en los 2000, el 2009, 2010 probablemente, o algo así. Y
y claro, es la historia de este chico que le está contando a su amigo acerca de una chica que ha conocido online, ¿no? Lo cual para mí en ese momento era como muy una situación completamente novedosa, ¿no? Y bueno, el relato va por ahí, el relato se conecta un poco con los trabajos que yo hice en la maestría de escritura, en la medida en que lo que a mí me interesa o lo que me gusta de ese texto no es tanto la anécdota que se cuenta como la voz narrativa, ¿no? Como dijo Ulises, yo vengo del periodismo, entonces para mí la escritura literaria, la ficción, la narrativa ha sido un aprendizaje que tuve en esta ciudad. O sea, yo llegué aquí en el año 2009 efectivamente a estudiar en la maestría de escritura creativa. Yo pensaba continuar con mis trabajos de no ficción, de periodismo, ¿no? Pero finalmente encontré que estudiar literatura, que la narrativa eran territorios que precisamente por desconocidos me resultaban muy atractivos, ¿no? Y este texto se relaciona bastante con el trabajo que hice en la maestría, nuevamente no tanto a partir de la anécdota, sino a partir de la voz narrativa, ¿no? Que fue una de las cosas que más me preocuparon y me preocupan a la hora de escribir ficción. Efectivamente, eso, sí. No sé, Ulises, ¿qué más quieres que te diga? Ahora, estaba pensando justo en no hablar, porque acaba de llegar mi esposa con una merienda y mi hijo, pero bueno, me haces hablar. Benny, sí, yo creo que sí te has reinventado, pero claro, nos alegramos de que todavía gran parte de cómo eras, de tu personalidad, todavía esté ahí, pero sí, tú tienes esta cosa de... Ahora estoy pensando en lo que has dicho con los textos que has publicado en Los Bárbaros, todos son diferentes, como que hay algo ahí tuyo, pero siempre estás buscando algo nuevo y realmente de todo corazón recomiendo ese texto Circuncisión, que sí es vulgarísimo. Yo le decía a Benny que mi mamá lo había leído y me ha dicho, ¡qué horror! ¿Cómo publican esto? Y mi mamá que dice, yo no soy pacata, ¿no? Pero que cómo usan ese lenguaje, pero me parece un texto extraordinario, precisamente por la manera como utilizas el coloquial, cómo representas a estos dos peruanos de cierta generación que se encuentran y cómo se baten entre ellos, cómo se fuerza la conversación, que siempre incluye un poco después de amor, de sexo, de burlarse entre ellos, y me parece muy tierno. O sea, de repente no es lo que, pero es tierno, es tierno porque es esta persona que está buscando el amor, ¿no? El amor en todas sus formas, con lo que hay también de deseo en el amor todo el tiempo. Claro, ahí está un poco también esa experiencia de migración. Nuevamente, mi experiencia como migrante fue simplemente venir a estudiar, ¿no? Bueno, simplemente es un decir, pero efectivamente dejé atrás toda una carrera ya armada, ¿no? Como periodista, yo qué sé, para comenzar, para hacer otra cosa por completo distinta aquí, sin saber muy bien qué cosa iba a hacer, pero sí, ese momento inicial en el cual sin duda la ciudad por un lado te fascina y por otro lado te convierte en un extranjero, ¿no? Y entonces hay una distancia con lo más inmediato, que por supuesto procede del idioma, pero también de las dinámicas mismas de esta ciudad, ¿no? Que en su multitud y en su velocidad pueden fácilmente convertirte o encapsularte y dejarte aislado si es que no dedicas una cantidad considerable de energía a no estarlo, ¿no? Yo sospecho que esa es una experiencia fundamental de cualquier migrante, ¿no? En cuanto a la oralidad del texto, me interesa la oralidad, entre otras cosas, ahí hay una cierta influencia de mi trabajo como periodista en la medida en que durante muchos años trabajé escribiendo entrevistas en las que
precisamente, o sea, el formato pregunta y respuesta, ¿no? Pero siempre procuraba que de alguna manera quedara plasmado en el texto el hecho de que era una conversación, ¿no? Que hubieran marcas o giros o detalles que hicieran sentir al lector que lo que estaba haciendo no era leer un texto, sino escuchar una conversación o presenciarla, ¿no? Em, y, y claro, suena fácil una vez que salió bien, pero la cantidad de cadáveres y engendros que produje durante la maestría dan terror, ¿no? Esos años de aprendizaje, la verdad es que los recuerdo como llenos de muchas frustraciones, ¿no? A pesar de que finalmente salieron cosas. Gracias, Ulises, por considerarme El para grano, publicar, ¿no? la novela ahí La- auspiciada por Muñoz Molina y compañía. Sí, 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 esa tesis sobre San Felipe despertó cierto entusiasmo y la verdad es que entusiasmó a más personas que a mí en realidad. Creo que voy a regresar a ella ya ahora que por lo menos a ti te gusta mi cuento. Sí, ahora que eres doctor, por favor. Bueno, Además, doctor Chueca, déjeme agradecerle por estar aquí, por colaborar con los bárbaros. Por supuesto que está súper invitado para el número de sustancias, que yo sé que usted puede conseguir un buen texto con eso. Y ahora, para cerrar con broche de oro, tenemos a un escritor que está un poco nervioso, pero pues lo he dejado para el final, porque sé que es el, el invitado de honor. Bueno, no, pero digámoslo para que no se sienta tan mal por ser el último. Eh, el señor Mario Michelena, que en algún momento la gente de su generación consideraba que iba a ser el próximo Mario Vargas Llosa, pero después se dedicó a viajar a Estados Unidos, también se reinventó y ahora, después de una vida muy dedicada a ser padre y a ser esposo y a hacer lo que tenía que hacer para vivir, está otra vez retomando la literatura. Mario ha publicado la novela Las Esquinas Redondeadas, que se la recomiendo, es extraordinaria, con la editorial Estornudo, y un libro de cuentos, uno nunca sabe por qué grita la gente, que hemos tenido la suerte de publicarlo con Chatos Inhumanos y que el próximo año será publicado en su traducción al inglés. Mario Michelena, a ver, déjenme, y con esto cerramos. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Iba a decir que ingresó en primer puesto, pero no lo voy a decir. Y cursos de maestría y doctorado en Los Ángeles y en NYU. Desde hace más de 10 años se desempeña como intérprete judicial. Ha publicado la novela Las Esquinas Redondeadas en 2015 y los cuentos Uno nunca sabe por qué grita la gente en 2018. Michelena es un intrépido ciclista. Ya, cállate, chato, ya está. Ya. Amante Hemos llegado al final de esta presentación. Fan del equipo de fútbol New York City Football Club. Eso sí lo podemos decir. Lleva 20 años casado, yo te quiero, Mario, con una hermosa profesora uruguaya. Que me quiere más que tú, lo cual está bueno. Hijos y vive en Brooklyn. Mario, con broche de oro cerramos. Cuéntanos un poco sobre el texto que publicaste con los bárbaros y sobre la vida de escritor, a punto de ser famoso. Ya. Gracias a Bueno. Bueno, lo del texto para mí sí fue interesante, porque en general, bueno, los que me conocen bien saben que yo en general escribo poco y cuando escribo, o mejor dicho, escribo con relativa poca frecuencia y cuando escribo 60 páginas y después las abandono. Entonces, escribir algo chico era algo que literalmente no pensaba hacer. Nunca antes colaboré con los bárbaros a pesar de ser amigo de la casa de siempre, porque básicamente decía, ok, dedícame un número y hago algo y seguro se queda por la mitad igual a las 100 páginas, ¿no? Y digamos, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención, teniendo pues una caterva de amigos dedicados a diversas artes, es que hay un cierto sentido en que la literatura es como súper igualitaria, ¿no? O sea, Alice Munro, Elena Ferrante, Vargas Llosa, cualquier monstruo así totémico está en igualdad de condiciones con uno, ¿no? O sea, es papel y lápiz, o digamos, pantalla y tecladito, ¿no? Claro, tienen mucho más talento, tienen dinero, tienen becas, tienen doctorados honoris causa,
pero en términos estrictamente materiales están igual que uno. Cosa que no puede decir pues ni un músico, ni un escultor, ni un cineasta, ni ninguno de los otros, ¿no? Pero esa cosa tan abstracta de la literatura, ¿no? El hecho de que lo único que tiene que, la única condición es que esté escrita en algún lenguaje viable, que haya receptores viables que puedan decodificar lo que uno hace, hace que tenga tantos puntos de entrada que uno dice, bueno, ya está, ya me paralizó, ¿no? O sea, esto que he hecho puede ir en cualquier dirección. Y todas las alternativas tienen su mérito. Alguien las ha hecho antes, ¿no? Todo está escrito hasta cierto punto y generalmente las hace mejor de lo que uno puede hacerlas. Entonces descubrí, ¿no? Cuando finalmente llegó el tema del amor, y estoy seguro que el tema de las sustancias va a ser aún más, ¿cómo se dice?, motivante, que por lo menos ya el corset de un tema simplificaba la cancha, ¿no? Y hacía que fuera un poquito más manejable la amplitud de opciones, ¿no? A mí por lo menos me resultó eso, o sea, yo literalmente pensé que no lo iba a lograr hacer, pensé que no lo iba a hacer, pensé que iba a quedar mal una vez más, ¿no? Como de costumbre. Y me sorprendió que pude manejarlo más o menos bien. Igual, en general siempre me ha pasado, y me pasó también con lo que saqué en la antología de Carlos, que el tener un límite de espacio, ¿no? Un límite más o menos recomendado, ¿no? En el caso de la antología de Carlos creo que eran 7.500 y yo ya iba como por 8.500 y decía, mierda, o sea, tengo que parar en algún momento, ¿no? Hace que hay una contaminación, pues, de propósito, ¿no? En el sentido de que estás escribiendo con la idea de ser conciso, pero no con un estilo particularmente trabajado en base a la concisión, ¿no? O sea, yo recuerdo que, digo, alguna de la gente que admiro, tipo, por ejemplo, Osvaldo Soriano, ¿no? Si uno lee las primeras páginas de cualquier cosa de Soriano, pero, por ejemplo, de Cuarteles de Invierno, uno inmediatamente se da cuenta de que el tipo, si algo tiene, es un estilo sumamente definido. Sabe exactamente a lo que está jugando en términos estilísticos, ¿no? Yo creo que ese es el punto de frustración, digamos, que yo tengo tanto con este texto como el que salió en la antología de Carlos, que releyéndolos hay cualidades que me gustan y todo, pero hay una sensación de, mierda, he estado constantemente, casi como que dijeras mirando el reloj, ¿no? Tipo, me estoy pasando, ya esto tiene que quedar más cortito, o sea, ¿cómo hago para que sea entendible y apretado, ¿no? Y eso siempre es un factor, de perturbación atmosférica, digamos, que no querrías tener, ¿no? Pero por otro lado, ya te digo, la experiencia de trabajar con tema me resultó súper sugerente, ¿no? A veces, durante los 8.000 años que llevo tratando de escribir, bueno, Benny se acuerda porque era mi compañero de carpeta en la secundaria, ¿no? Y siempre tenía ideas de cosas que iba a escribir, después me las olvidaba y después él me recomendaba, oye, hiciste tal cosa, no, yo te dije eso, no me acuerdo que te dije que iba a hacer eso. O sea que son, pues, no sé, 35 años. Sí, realmente, o sea, a lo largo del tiempo me doy cuenta de que alguien te obligue a hacer algo, ¿no? Temáticamente, que te dé ciertos, que te encauce, pues, como a caballo de carreras, ¿no? Con tus blinders y tu cuestión, tiene es una forma de apoyo, es casi una forma de cariño, decir, ya, ok, te encargo que hagas esto, ¿no? De nada, de nada. Gracias, Chato, gracias. Te lo debo todo a ti y a los miembros de la academia. Pero eso, ¿no? O sea, creo que eso es lo que se me ocurre comentar del texto, ¿no? Que algunos de las restricciones implícitas en, ¿no?, un encargo me resultaron motivantes, me resultaron, sí, pues gratificantes, divertidas, ¿no? Es más el hecho de, o sea, ojalá tuviera uno la versatilidad para también desarrollar un estilo en el momento, ¿no? Y decir, ok, esto lo voy a hacer, ¿no? En ritmo de salsa y la próxima va a ser disco, ¿no? Pero claro, uno no tiene, ¿no?, esa capacidad, que sería muy divertido, por lo menos, para comenzar, ¿no? Eso se me ocurre. Quizás podríamos hacer los bárbaros como hacían los backyardigans. Los backyardigans, que es admirable. A mí, digo, yo, como padre moderno, es decir, pelotudo, ¿no?, que dedica horas de horas a sus hijos, cuando mis hijos eran chicos, me soplé, pues, Disney, esto, lo otro, ¿no?
Y de las cosas que me soplé, bueno, los Teletubbies eran infernales, pero en ese sentido eran casi interesantes. Pero los Backyardigans eran macanudos, porque los Backyardigans, cada episodio era con un ritmo diferente, ¿no? Entonces, un episodio todas las canciones eran de salsa, en otro episodio todas las canciones eran disco, ¿no? Y así, punk, lo que quieras. Y bueno, eso, ¿no? O sea, si uno tuviera ese tipo de versatilidad, haría que ya el que encima te encargue de un tema, te daría un reto súper chévere, ¿no? Pero bueno, en fin, ya ahora sí estoy divagando, así que me callo. Oh, Mario, muchísimas gracias. Tengo que decir además acá en público que Mario es un gran lector de los textos de otra gente. Tenemos un taller donde a veces mete machete, pero lo hace muy bien y siempre, 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 Mario, hago caso de las recomendaciones que das, igual que las de Benny. Benny es muchísimo más generoso, pero también es un gran lector. Me alegra saber que de algo sirve, si lo que yo hago sirve para que Mario Michelena escriba cosas, me Deja parece de hablar que así, chato, ya, ya va. puedo morirme tranquilo. Bueno, muchachos, nos hemos pasado solamente 10 minutos. Me alegro que no hayamos pasado más. Gracias por soportarme. Lo siento, es la primera vez que dirijo algo en Zoom, o sea, sabrán perdonar. Muchas gracias a nuestros invitados, a todos ustedes. Les recuerdo, bueno, no sé, si quieren decir algo, alguien quiere decir algo, podemos cerrar con, en vez de que yo sea el que cierre, pero solamente antes de irnos, si quieren decir algo me dicen. Recordarles que los textos de los autores leyendo los fragmentos que han leído los autores están en YouTube. Bueno, ya mencioné que el libro que sigue de teatro saldrá pronto durante el verano, y el número que sigue es el de Sustancias, están invitados, y que tenemos una reunión con otros 8 escritores del número 16 y 17 el próximo miércoles 2 de junio a la misma hora. ¿Y dónde se puede adquirir el número maravilloso de los Bárbaros del Amor? El número se consigue desde la página web www.losbarbarosnewyork.com. También, si están en Europa, o sea que todos ustedes, ninguno está en Europa, se puede conseguir en la página de puntodevistaeditores.com. Pero ya está disponible en Estados Unidos. Hemos tenido problemas de distribución, de envío, porque no se imprime dentro de Estados Unidos, sino afuera, pero ya se están solucionando. Pero muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias a todos por venir. Por favor, cuídense. Ahí a Mario lo veo con la garganta media reseca, pero como sé que está vacunado, no me preocupo. Cuídense todos. Hernán, ya te vi, estás con Gastón, ¿no es cierto? A vos, Ulises, por todo, en serio. Gracias a ustedes. Desde allá ya iré a Miami en algún momento. Bueno, nos vemos, espero que puedan el día, por favor, el 2 de junio. Eso, Gastón. Gracias a ti, gracias a todos y hasta pronto. Y bueno, que siga la barbarie. Hasta pronto. Gracias. Gracias, bye. Gracias a ustedes. Bye, bye, adiós. Chao, Ulises, cuídate, saludos a todos. Chao, cuídense todos, gracias. Chao, chao.